Hola a todos, chavales, soy Albion, yo estoy aquí en un nuevo vídeo. Y esta vez estamos en un gameplay del The Crew 2 que pude grabar en Los Ángeles. Todavía estoy rescatando cosillas que grabé en Los Ángeles, ya que bueno, entre que he estado malo y he vuelto y me he vuelto a ir otra vez, y ya al fin estoy aquí ya tranquilito, ya puedo empezar a ir sacando todas las cositas. Todavía falta el vídeo de México, pero de momento tenemos aquí The Crew 2, sí señor, el cual lo pude probar un ratillo, tampoco mucho porque íbamos un poco cogidillos de tiempo, pero me dio tiempo a ver las distintas novedades de este juego respecto al anterior, que es básicamente pues el hecho de poder coger más que coches. Ya habéis visto que podemos coger tanto aire como por agua, y al principio yo creía que era simplemente pues carreras independientes unas de las otras para coger distintos vehículos, pero no, tiene un sistema que funciona bastante bien, sorprendentemente, porque joder, es chungo, ahora lo explicaré, pero está muy guay. De momento aquí estáis viendo la partida que nos pone al principio, en plan tipo no tutorial, pero sino como para meternos en el mundillo. Estamos aquí jugando un jugador. Ahora veréis que luego nos metemos en una partida con toda la gente que estábamos ahí. Estaba Lu, estaba el señor Serpiente, estaba Richard, estaba Sara, creo recordar, y echamos ahí una carrerilla entre nosotros. Pero primero nos dejaron probar pues un poco el mundo para que miráramos viendo cómo van las cosas. Y la verdad es que está bastante guay. La conducción de por sí ya me parece mejor que la anterior, porque se van menos los coches, que era algo que le pasaba en el 1, que era como que era demasiado arcade, y aquí pues más o menos se controla mejor, aunque bueno, como veis, pues sigue siendo muy arcade, ¿no? De dar saltos y de ir ahí por todo el mundo, que yo creo que la gracia de este juego pues es esa precisamente, la oportunidad de ir por todas partes de Estados Unidos. Y hay algo que molaba del primero, pues era que te ibas de Nueva York aquí a Los Ángeles y no sé, te dabas un paseíto con música, ir tranquilamente. Era como un juego de conducción, pero de exploración más bien, ¿sabes lo que te digo? No tanta competición, sino algo más abierto, más en plan para ir a tu rollo. Y aquí al parecer pues sigue con el mismo rollo. Y estáis viendo que va a cambiar ahora a las lanchas. Y bueno, sigue en el mismo rollo y más todavía, porque ahora puedes ir por todas partes. Ahora no estoy diciendo todavía cuál es la novedad esta que os decía, pero bueno, básicamente lo veremos en un ratillo. Básicamente es que tú puedes cambiarte de vehículo en el momento. Es decir, tú vas con la lancha y de repente dices, pues ahora me cojo un avión, das un salto y te transforma en un avión directamente. Y eso está guay porque, no sé, no tiene pantalla de carga para usar una cosa u otra. Es de repente haces así, ¡pa! Y lo coges. Bueno, aquí estáis viendo mis skills. Era lo que más me costó, la parte de las lanchas era lo que más me costaba conducir, porque soy muy malo en carreras de barcos y cosas así, en videojuegos, y me iba bastante mal. Pero bueno, está guapo. Aquí, como os digo, se supone que podrías cambiar, pero bueno, esto es la cinemática para que probáramos los tres modos, tierra, agua y aire, que estamos aquí. Que aire, la verdad es que es increíble. O sea, estamos aquí pasando por Central Park y luego pasamos entre los edificios y puedes hacer lo que quieras. O sea, te ponen ahí los objetivos para que vayas a la carrera, pero tú puedes tomar el camino que te dé la gana. Y está muy guay, me pareció. No sé, me parece muy guay. No sé si en el juego final va a estar el juego tal cual, es decir, con ese HUD. Ojalá que no te metan más HUD, porque así sí me parece que está perfecto. Me parece que te queda una pantalla amplia, que lo ves todo, lo bonito que es, y aún así sigues teniendo la velocidad y el minimapa, que es lo importante, ¿no? O sea, no creo que tengan que poner más cosas, porque lo van a saturar, y si lo saturan va a quedar un juego como cualquier otro juego de aviones, así muy saturado y tal. Y yo creo que así queda bonito, queda bastante guay. Y no sé, me parece que está... Ya sabéis que yo de los juegos de conducción tampoco es que sea extremadamente fan, pero sí es verdad que con el 1 sí que me dio una temporadilla en la que me vicié por ahí, yendo, como os digo, de una costa a otra de Estados Unidos, visitando lugares de la vida real. Y supongo pues que en este la motivación puede volver a ser la misma. Tal vez sí que le han metido algo más de competición por el tema de las carreras que puedes hacer con tus amigos. Bueno, que ya se podía antes, pero que puedes hacer con tus compañeros, y que es muy rápido sobre todo. O sea, el momento en el que tú estás en el modo libre y tú de repente dices, bueno, pues me ha invitado este hombre, y automáticamente te lleva a la carrera, haces la carrerilla, está guay. O que tengas tú que invitar al resto y llegan a una carrera que estás... Bueno, aquí estáis viendo que salto, que este es Fast and Furious a tope con el coche este aquí, el Chevrolet, ¿no? Es esta marca, si no recuerdo mal. Ya sabéis que yo para los coches soy bastante inepto, ¿vale? Por eso casi nunca me veis hablando de marcas, porque no quiero liarla. Pero bueno, como veis, esto es lo que os comentaba. De repente hacemos así, ¡guau! Y se nos cambia para una avioneta. Aquí yo todavía no sabía el truquillo de saltar y cambiarlo en el aire, que es como queda más épico,
Pero mira, ojo, 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 madre mía, cómo pilotamos ahí por debajo de los puentes y todo. Aquí es lo que os decía, yo voy por aquí por arriba y de repente digo, pues me cambio a una lancha. Y te caes desde ahí, vaga, con la lancha, mirad qué guantazo me he dado. Pero está guay, no sé, me parece que le da más libertad. Que si la propuesta que cree que tiene Ubisoft con The Crew es, quiero darte toda la libertad posible a la hora de conducir por cualquier parte de Estados Unidos, pues creo que este punto de poder cambiarte de una cosa u otra, pues le da más libertad todavía, ¿no? Yo creo que es un juego de conducción, pero que va un poco aparte del resto. No es que se nutra de esa competición, de esas ganas de competir a tope de carreras tal cual, sin nada más, sino que se basa de las ganas de la gente por explorar simplemente. Así que espero que la música sea buena también, porque es un punto bastante importante. Parece una tontería, pero a la hora de explorar, si vas tú con tu radio, pues necesitas que la música sea buena para que estés ahí relajado y haciendo tu viaje tranquilamente. Y esta es la última partida que nos dejaron jugar, que esta sí que era multijugador, que era entre nosotros, como os digo, los youtubers que estábamos ahí. Y era bastante chunga, porque claro, era en montaña y aun con estos coches que están preparados para ello, te pegabas bastantes guantazos con los árboles, porque era bastante chungo. Había que coger como el camino más recto, pero claro, si cogías uno demasiado recto y te metías por un bosque o algo así, pues la liabas parda, o sea que no sé. Estaba guay porque no te viene ningún marcador ni nada, como digo. Y es pues, mira, el objetivo está aquí, tú verás cómo vas. Arréglatelas, aquí como veis se nos complica un poco el tema, se nos complica con el árbol este de las narices, pero al final sale todo perfecto. Y esta es otra carrerita que tuvimos multijugador, que era para probar el modo de las lanchas. Como estoy viendo ahí, estoy usando el turbo. Se me da fatal el tema de las lanchas, fatal. Y encima por la cueva esta con las paredes súper angostas me ponía nerviosos. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido. Asignado siempre el like, favoritos y todo el tema. Muchísimas gracias a todos. Y abajo os dejo el link con más información para el registro de la beta y todo eso. ¡Chao!